La clase anterior, entonces, básicamente nos dedicamos a dos cosas. Uno, a leer el data y mirar que efectivamente estuviera bien leído. Y bueno, y hacer algunas correcciones ahí, algunas conversiones de algunas variables que son cualitativas y R la estaba tomando como numéricas, hicimos la conversión y empezamos a calcular. Lo otro que hicimos fue calcular algunas medidas de tendencia central y medidas de dispersión por niveles para variables cuantitativas, por niveles de un factor. Eso lo hicimos con la función by. Voy a compartirles la pantalla. Bien. Acá lo que se hace, voy a hacer como un recuento. Aquí lo que se hace es fijar el directorio de trabajo y aquí se hace la lectura del data. Espera un momentico, voy a borrar todo para que. Voy a borrar todo. Para que no molesten esas cosas ahí. Bien, entonces fijo el directorio de trabajo y leo el data. Lo primero que hago es anular una variable que aparece ahí en el data, que es la variable X, que son los números de fila. Que yo le indicaba que, bueno, hay dos formas, por lo menos dos formas de quitar esa primera columna que está tomando los números de fila como una variable. Una es indicándole allá en la lectura del data, indicándole que los nombres de fila están en esa primera columna. Y otra es anulándola acá. Aquí me queda más fácil anularla ahí. Bueno, esto era para indicarles que no tengo disponible la columna edad. Bueno, voy a cerrar y voy a entrar de nuevo. Ok, ahí voy a cerrar el RStudio y entro de nuevo. Bien. Vamos a abrir el archivo. Bien. Entonces, fijo el directorio de trabajo, leo el data. Bueno, siempre es bueno pedir un summary, ¿no? del data para que te dé y tú puedas mirar si hay algo mal leído y esas cosas. Esa función summary te da unas estadísticas de resumen para todas las columnas que tenga el data. Bueno, aquí esta columna X es la que yo elimino ahí del data. Con null, la elimino. Y veo que, por ejemplo, el programa me lo está tomando como un factor. Mire que me da el conteo. Me dice que hay 3 datos faltantes. Recuerde que yo les dije que había dejado esas 3 filas vacías ahí para ilustrar. El semestre lo está tomando también como un factor. Si es repitente o no, lo está tomando como un factor. El grupo también como un factor. La edad es numérica. El género está tomando como un factor. El tipo de colegio como factor. La ubicación del colegio. El estrato también es un factor. El número de hermanos es una variable numérica. El peso es numérico. La estatura es numérica. La actividad física es un factor. Miren, la satisfacción en realidad es una variable categórica porque
lo que se le pregunta es, bueno, en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, ¿cómo califica usted el nivel de satisfacción con la Universidad de Córdoba en estos momentos? Entonces, ahí en realidad la está tomando aquí como una variable numérica, y eso en realidad es un factor, es una variable cualitativa ordinal. Entonces hay que convertirla a eso, a un factor. Recuerde que esas variables cualitativas en R se llaman factores. El grado también es una variable que se le preguntó en una escala de 1 a 5, siendo 5 siendo 1 muy poco probable y 5 bastante probable. ¿Qué tan probable es? ¿Cómo califica usted la probabilidad de graduarse como estadístico de la Universidad de Córdoba? Esa también es una variable categórica, es un factor. Ahora lo convertimos. Mire, estos NA que están acá, yo les dije la vez pasada, se debe a que esta pregunta no se le hizo a los estudiantes de ingeniería de sistemas, porque pues ellos no se van a graduar como estadísticos. Entonces, eso no se le hizo a ingeniería de sistemas. Por eso aparecen ese poco de datos faltantes ahí. Son 15 estudiantes de ingeniería de sistemas, más 3 datos faltantes que hay en general, son 18 datos faltantes, ¿no? O sea, esa pregunta quedó en blanco porque ingeniería de sistemas no la responde. Eso fue a propósito. O sea, no tiene sentido preguntarle a los de ingeniería de sistemas qué tan probable es que recomiende el programa de estadística si ellos no estudian estadística, ¿no? Y tampoco preguntarle qué tan probable es que se gradúe como estadístico si él no está estudiando estadística. Entonces, a ellos no se les hizo esa pregunta, y por eso ahí ese espacio queda vacío. En la plataforma donde se recolectan los datos, eso queda vacío, y eso lo toma R. Cuando uno lee los datos, lo toma como un dato faltante. Bien, entonces eso es lo que se hace. Bueno, primero voy a eliminar la columna X, esta que son los nombres de fila. Recuerde, ahí R toma por defecto los nombres de fila de 1 al número de datos que tengas en el data. Entonces no es necesario tener esa columna ahí adicional molestando ahí. Entonces la quito. Esto es lo que les decía el otro día, que esto lo vimos en la clase pasada, es que si yo intento imprimir la variable edad, que es una de las... Con esta función name se sabe cuáles son los nombres de las columnas del data. Entonces voy a decirle que me dé los nombres de estudiantes. Se llama... es que no la he leído. Un momentico. Vamos a leerla. Listo, ahí leí el data estudiantes. Es que la tengo mal escrita. Me faltó una S aquí. Bien, ahí está. Estos son los nombres de variables, ¿no? Los nombres de variables. Y ahí dentro de este data está la variable edad. ¿Sí? Voy a anular esto aquí. La variable edad. Bueno, ¿y cómo es posible que yo sé que aquí tengo la variable edad, pero la mando a imprimir y no me la imprime? Me dice que el objeto edad no he encontrado. Entonces, les explicaba que eso es... lo que pasa es que R en estos momentos no es capaz, entre comillas, no es capaz de mirar dentro del objeto estudiante. Él solo ve estudiantes y no puede ver dentro. No tiene esa capacidad. Entonces, para que él pueda, cuando tú le mandas a imprimir edad, él pueda buscar dentro del data y buscar dentro de las columnas del data ese nombre, entonces uno le dice attach estudiante. Y con eso ya él es capaz de, cuando tú lo mandes a imprimir edad, él ya tiene estudiantes en su ruta de búsqueda y él puede entrar ahí adentro de estudiantes y imprimir la columna edad. ¿Listo? Eso es
les dije ese día, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. La ventaja es que te acorta el código, ¿no? Porque para referirse a la columna de edad que está dentro del data, estudiantes, si no la adjunto, entonces toca recuperarla de esta manera: estudiantes pesos edad. ¿Sí? Entonces, si tú quieres evitarte eso, estudiantes pesos edad, entonces uno hace un attach. La desventaja que tiene es que a veces uno tiene en la memoria, tiene por fuera del data otra variable que también se llama edad. Entonces, cuando uno hace ese attach, R enmascara cualquier otra cosa que se llame del mismo nombre que los nombres de las columnas. Entonces, a veces eso es desventajoso y puede dar lugar a errores. Bien. Mira, aquí vamos a convertir estrato. No es necesario convertirlo porque ya estrato es un factor. Entonces, en este caso no es necesario. Lo tengo dos veces aquí, no es necesario. La satisfacción sí hay que convertirla a factor. El grado es, recuerde la pregunta de si, qué tan probable es que se gradúe y si recomienda o no, ese es un factor. Entonces, por ejemplo, la función sumari de estrato, como estrato es un factor, lo que me da el sumari, lo que me da es un conteo, ¿no? De cuántas observaciones hay en cada nivel de estrato. Y con esta función levels, uno recupera los niveles de las categorías de la variable esa categórica. Esto lo hacíamos la clase pasada también, es hacer un cruce de la variable género con la variable tipo de colegio. Bueno, voy a hacer un attach porque ahí no lo está reconociendo así. Entonces ahí hice el attach, ya él es capaz de buscar a género y a tipo de colegio dentro del data. Otra forma de solucionar esto que me acaba de ocurrir ahí, que me dice que género no lo encuentra, es quitando, voy a quitarlo, voy a desadjuntar. Ya ahí no es capaz de encontrarlo. Mire, ya no encuentra género. Entonces, una forma es esta, vean. Aquí lo tengo. Es decirle, mire, con el data estudiantes, calcúleme la tabla esta cruzada de género y tipo de colegio. Entonces, en ese caso, él sabe ya aquí que estas dos columnas, estas dos variables, las va a buscar en este objeto. Es decir, de esta forma le estoy diciendo dónde encontrar a género y dónde encontrar a tipo de colegio. Ahí lo hace sin problema. Pero si lo mando así, dice que no encuentra a género. Entonces, para resolver esto, entonces hago el attach acá. Okay. Listo. Ahí, entonces, con ese attach ya puedo acceder directamente a género y a tipo de colegio sin necesidad de estar indicando dónde está, porque él ya tiene la ruta de búsqueda ahí cuando le hago el attach. Listo. Bueno, con eso, con esa tabla, yo podría hacer un gráfico, un bar plot, ¿sí? Para cuántos son de colegio público, para mostrar la información. La gran mayoría de los estudiantes son de colegio público, son poquitos los de colegio privado. Bien. Por ejemplo, cuando la variable es cuantitativa, como en este caso peso, entonces mire que aquí hay un resumen de la variable peso. Nos da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, la media, el tercer cuartil, el máximo y cuántos NA hay. Les hablaba también de este dato curioso, de esto curioso que tiene R, que es cuando que estas funciones como la función para calcular la media, la función para calcular varianza, la función para calcular el mínimo, función para calcular máximo, la función de desviación estándar y eso, cuando hay datos faltantes en el vector que estás entregando para hacer los cálculos, resulta que esas funciones regresan un NA. O sea, este resultado yo digo, dame la media del peso y ella me regresa NA, es porque en la variable peso hay unos NA, hay 3. Entonces, cuando tienes datos faltantes y tú quieres calcular
el promedio con los datos que tienes disponibles, entonces tú le das esta opción a la función media. Le dices na.rm igual true, y entonces en ese caso te está calculando la media para la variable peso con los datos que tienes disponibles, ¿no? En total hay, en peso yo tengo la longitud de peso, un momentico, len de peso, es 67, pero hay 3 datos faltantes. En realidad este promedio se está calculando con 64 datos. 64 datos de peso. Bien, mire, entonces acá el objetivo de estas dos clases es precisamente mostrar esto. ¿Cómo calculo medidas de tendencia central, medidas de dispersión para variables cuantitativas, pero haciendo los cálculos diferenciados por una variable cualitativa, como el género, como el tipo de colegio, como el grupo de donde está el estudiante y esas cosas? Entonces, esta alcanzamos a ver en la clase pasada, la función by, ¿sí? Esta función by sirve para eso, para uno hacer cálculos de funciones, aplicar funciones a diferentes niveles de un factor. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, mira, para la variable edad, por favor, discriminando por género, calcúlame la media. En otras palabras, calcúlame la media de la edad, pero por género. Entonces, cuando tú mandas esa línea, te da la media de la edad de las mujeres y la media de la edad de los hombres. La edad promedio de las mujeres y la edad promedio de los hombres. ¿Listo? Recuerde, ahí, ¿cuántas mujeres hay? Hay 20 mujeres y hay 44 hombres. Entonces, en este caso, este 19.4 es la media solo con los 20 datos de las mujeres. Y este de acá es la media solo con los 20 datos de edad, perdón, con los 44 datos de edad de los hombres. ¿Sí? Eso es. Bien. Bien. Listo, muchachos, mire. Bueno, aquí estoy calculando también cuántos hay por cada nivel, ¿no? Hay 20 mujeres y 44 hombres, ¿no? Esa es otra forma de saber cuántos hay. Mire, aquí, en esta, estoy calculando la media de edad, pero ahora no por género, o sea, no para hombres y mujeres, sino por grupo. ¿Sí? Por grupo. Esto es la media por grupo para la variable edad. Sí, la media por grupo para la variable edad. Entonces recuerde que hay 3 grupos. El grupo 1, que son los que acaban de entrar este semestre a estadística. El grupo 2, que son ustedes, y el grupo de ingeniería. Ese es un grupo de ingeniería de sistemas. Mire, ustedes tienen en promedio, los que respondieron la encuesta, voy a ver cuántos respondieron la encuesta. Voy a decirle len. Ahí me calcula la longitud. Mire, del grupo 1, 36 respondieron la encuesta. Del grupo 2, solo 13 respondieron la encuesta. Ahí perdieron el 5S. Y del grupo de ingeniería, 15 respondieron la encuesta. Ahí tengo entonces sí, ahí está 36 más 13 más 15. Da 64. ¿Sí? Más 3 datos faltantes que hay, serían 67 el número de filas que tiene el dato. Bien. Entonces, aquí lo que le quiero indicar es que efectivamente, mire, como estos son estudiantes recién entrados, tienen una edad promedio de 18 años. Ustedes que entraron hace
un semestre atrás, que en realidad seguramente se graduaron a finales de 2020, a finales, estamos en el 2021 a principio, los que entraron en el segundo semestre del año pasado, del 2020, seguramente se graduaron en 2019, en diciembre del 2019. No pudieron entrar en el primer semestre, entraron en el segundo semestre. ¿Sí? Mientras que estos de grupo 1 seguramente fueron que se graduaron ahorita a finales en el año pasado, el 2020, a finales de diciembre, y enseguida entraron al primer semestre de 2021. Es decir, están recién graduaditos y tienen una edad promedio de 18 años. Pero ustedes, que se graduaron por allá en el 2019 diciembre, tienen un año más. ¿Sí? Por eso es que el promedio del grupo 2 es 19 y el grupo de ingeniería, mire, ay, qué viejos, son cuchos, tienen 21.4 años de promedio. No, lo que pasa es que el grupo de ingeniería son estudiantes que esa materia de estadística en ingeniería la ven en el quinto, sexto semestre, creo que es sexto semestre o quinto semestre. O sea que son estudiantes ya que tienen por lo menos 2 años de estar ya en la universidad. O sea, son estudiantes ya de mayor edad. No es porque entren más viejos en ingeniería, sino porque la estadística está en un semestre más, está como en el sexto semestre, creo que es. Bien, entonces ahí se está reflejando eso, ¿no? En los datos. Mire, aquí le estoy preguntando un sumari, también por grupo, para la variable edad. El sumari, recuerde que es mínimo, primer cuartil, mediana, primer cuartil, máximo. ¿Sí? Que pues que después de excusar al compañero Braulio que está lloviendo en la vereda donde él vive, profesor, y no tiene señal para poder conectarse a la clase. Listo, no hay problema. No, profe. No hay Gracias. problema. Bueno. Mire, aquí estamos calculando los cuantiles. Una cosa importante aquí que quiero ilustrar con este ejemplo es que, mire, está la variable a la que se le va a calcular lo que se le quiere calcular. Está la columna del factor por el que se quiere calcular. Está la función que se quiere aplicar, o sea, lo que se quiere calcular. Y lo que sigue después de la función separado por coma, tú puedes colocar opciones para la función. Opciones para la función. Es decir, todo esto que está después de la función, todas estas cosas que están después de la función, se toman como opciones para la función. Entonces aquí le estoy diciendo, mira, que por favor me calcule los cuantiles, los percentiles, pero con el algoritmo 2, tipo 2. Recuerde que yo les dije, tengan mucho cuidado con eso porque ese algoritmo que expliqué para Montgomery, que para calcular los percentiles usando el libro de Montgomery, es lo que R trae programado en la función cuantile como tipo 2. Si tú no le dices que es tipo 2, podría darte una respuesta diferente a la que se obtiene con el algoritmo de Montgomery. Entonces, es importante. Entonces, mire que ahí le estoy diciendo que, por favor, me use la función cuantile con el algoritmo tipo 2 y aquí le estoy diciendo qué percentil voy a calcular. En este caso voy a calcular el percentil 27, el 27%. Percentil 27. Y lo estoy haciendo por grupo para la variable edad. ¿Sí? Entonces, mire, aquí están los resultados. Recuerde, ¿esto qué significa que 17 sea el percentil 27? Significa que el 27% de los estudiantes que respondieron la encuesta tienen una edad menor o igual que 17. ¿Sí? Eso significa. Para el grupo 2, el 27% de los estudiantes tienen una edad por debajo, menor o igual que 18. 27% tienen una edad menor o igual que 18. Y los estudiantes de ingeniería, el 27% tienen una edad menor o igual que 20 años. Eso es lo que, así se leen esos valores. Bueno, mire, aquí lo mismo, pero calculando la mediana, lo mismo.
Mira, aquí va la función que quiero aplicar, en este caso la mediana, por el factor a la que quiero desagregar los datos, y ahí está la variable a la que se le quiere calcular eso. Aquí, mire, lo mismo, pero la desviación estándar. Aquí estoy calculando la desviación estándar de la variable edad para cada nivel de grupo. O sea, la desviación estándar por grupo. Vamos a ver la mediana. Mire, la mediana para el grupo 1 es 18, para el grupo 2 es 19 y para el grupo 3 es 21. La mediana, la edad mediana. Y la desviación estándar, recuerde que la desviación estándar es una medida de variación. Entonces, ¿qué grupo es más variable en cuanto a la edad? Mire, el grupo 1 tiene una varianza de 2,57. El grupo 2 tiene una variable de una desviación estándar de 1,739. El grupo de ingeniería tiene una desviación estándar de 2,77. El que tenga mayor desviación estándar es más variable. Están más dispersos, son más disímiles, son más diferentes los valores, en este caso de la edad. Entonces, el grupo que es más homogéneo en cuanto a la edad es el grupo 2. Tiene mayor homogeneidad en cuanto a la edad. Es decir, los estudiantes son más parecidos entre sí en cuanto a la edad que los del grupo 1 y que del grupo de ingeniería. En el grupo 2 están los estudiantes más homogéneos en cuanto a esa característica que es la edad. Recuerde, entre más pequeño es el valor, es más homogéneo. Entre más grande es el valor, más heterogéneo. ¿Listo? Acá calculamos la varianza para lo mismo, para edad por grupo. Aquí lo guardé en varianza, ¿no? Lo guardé en un objeto. Simplemente para ver qué tipo de objeto es ese. ¿Qué tipo de objeto es esto que regresa esta función by? Me dice que es una función, es un objeto de tipo by. Pero en realidad yo creo, pero un momentico aquí. Vamos a ver si se puede considerar también como una lista. Un momentico, yo le pregunto aquí, is.list. Si me regresa verdadero, lo puedo tratar como una lista. Si no, no es una lista. No es una lista. Es un objeto de clase by, pero en cuanto a contenedor de datos, ¿será un arreglo? Sí, la regresa como un arreglo. Esa respuesta es un arreglo. Es un arreglo. Bueno, los que están viendo estadística computacional conmigo ya les he hablado de arreglos y cómo acceder a los elementos de un arreglo, ¿no? Bien. Mire, otra función que sirve para lo mismo es la función Tappli. T-A-P-P-L-I. Tappli. Y entonces usted se preguntará, bueno, y si sirve para lo mismo, ¿para qué va a andar fregando con eso? Bueno, es para que usted tenga la información. Y hay una diferencia entre esas dos funciones, a pesar de que dan los mismos cálculos. La diferencia es la forma como entregan, la forma como formatean la respuesta. Esa T en realidad es de tabla. Y este apply es de aplicar. Aplique tal cosa, en este caso, aplique la media a la variable edad, pero aplíquesela por cada nivel de género. Y la T es que me la regrese como una tabla. Si yo le quito la T también funciona. Bueno, no. Sí, existe la función apply, pero aquí lo que me está dando es que debe tener parece que no está tomando bien la longitud de la. Vamos a ver si ahí, o sea, ahí falta algo para que funcione como apply. Tappli es que la idea de Tappli es que me regresa
la respuesta en forma de tabla. ¿Sí? Mire la diferencia entre Tapley y Bay. Por acá voy a calcular lo mismo por género. Aquí, esto es exactamente lo que hice allá. Pero mire que en este caso, en el caso de Tapley, esto me regresa como una tabla. Y en el caso de Bay, me lo regresa, en realidad es como un arreglo. Como un arreglo. O sea, son dos contenedores de datos distintos. Una cosa es una tabla y otra cosa es un arreglo. Entonces, a pesar de que son las mismas respuestas, están organizadas de forma distinta, ¿no? Mire, 19.4, 19.4, 19.15.9, 19.15.9. Es exactamente la misma respuesta, solo que presentada de otra forma. Adicionalmente, la función Tapley, bueno, mire cómo se le entrega. La variable a la cual le quiero calcular lo que quiero calcular, que en este caso es la media, y aquí me da mire, hay que dárselo como una lista, vea. List, y aquí está el factor por el cual quiero calcular la media. Entonces, hay que entregárselo de esa forma, como una lista. ¿Sí? Aquí voy a calcular la edad por grupo, la edad promedio por grupo. Mire, aquí está. Los mismos valores de hace un rato, pero bueno, organizados ahora como una tabla. Vamos a preguntarle qué clase de objeto es esto. Vamos a preguntarle aquí, class. Mire que acá me lo regresa como un arreglo también, un arreglo. Y si yo le pregunto para by, me dice que es un objeto de tipo by. Aunque ese by también es un arreglo. Listo, mire. Aquí, bueno, aquí. Listo. Mire, aquí estoy haciendo exactamente los mismos cálculos, pero con Tapley. ¿Sí? Pero ahora, bueno, mire, aquí les dejo unas cosas para que ustedes practiquen. Para que practiquen y hagan los mismos cálculos para las otras variables cuantitativas. Es decir, hacer lo mismo para la variable peso. Para peso, estatura, número de hermanos. ¿Sí? Hacer lo mismo para las otras variables cuantitativas, pero en lugar de la media, calcule la varianza y la desviación estándar para que practique. Mire, cuando tengo más de un factor, yo puedo también calcular todas estas medidas como promedio, mediana, varianza, desviación estándar. Puedo calcular el mínimo, el máximo, cuantiles, cuartiles, percentiles, por desagregado por más de un factor, por más de un nivel del factor, de factores. Es decir, por todas las posibles combinaciones de los niveles de un factor. Mire, por ejemplo, acá. Esto lo puedo hacer con Tapley, ¿no? Esto es una ventaja que tiene Tapley frente a Bay, que allá en Bay, aquí solo te acepta un factor. Mientras que acá yo puedo darle más de un factor. En este caso le estoy dando dos factores, el factor género y el factor grupo. Entonces aquí, mire, género tiene dos niveles que son hombre, mujer, femenino, masculino. Y grupo tiene tres niveles que son grupo 1, grupo 2, grupo de ingeniería. Entonces el cruce de esos dos factores tiene seis celdas. ¿Sí? 6 celdas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a calcular la media para la variable edad para cada combinación de género-grupo. Y mire, ahí está. Femenino del grupo 1, femenino del grupo 2 y femenino de ingeniería. Esta es la edad promedio de las mujeres discriminadas por grupo. Y esta es la edad promedio de los hombres discriminados por grupo, dividido por grupo. ¿Sí? Bien, por ejemplo, también se puede calcular la mediana y cualquier función que tú tengas, puedes ponerlas ahí.
Puedes ponerla ahí para que te haga las cuentas. Mire, aquí está la varianza de la edad por género y grupo. Aquí está la desviación estándar de la edad por género y grupo. Aquí está. Mire, aquí en este caso estoy por por todas las combinaciones de 3 niveles, de los niveles de 3 factores: género, grupo y tipo de colegio. Entonces, ahí le estoy calculando la desviación estándar. Bueno, mire, esto aquí, entonces, mire que me aparece privado, público, y me aparece grupo 1, grupo 2, grupo de ingeniería, y me aparece las mujeres y los hombres. Es decir, es la misma tabla anterior, solo que hay otro nivel de desagregación que es por el tipo de colegio. Bueno, estos donde aparecen aquí NA, muchachos, es porque estoy calculando la desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza se calcula como uno tiene que dividir entre n-1, donde n es el número de datos. Cuando tú tienes un solo dato, no puedes calcular la varianza, porque la varianza tiene sentido para 2 datos o más. Entre otras cosas, cuando haga n-1, como si n es 1, si tienes un solo dato, 1 menos 1 da 0, y nos queda 0 en el denominador, que no es posible hacer esa operación, ¿no? De un cociente con la división por 0, eso no está definido. Entonces, no se puede calcular la varianza para un solo datico, y por eso es que aparece aquí NA. Mire, le voy a mostrar aquí está. ¿Cuántos datos hay en cada celda de esa? Mire que aquí, por ejemplo, para colegios privados, aquí mujeres hay 2 del grupo 1, hay una sola del grupo 1, y en ingeniería no hay ninguna mujer de colegio privado, en lo que me contestaron la encuesta en ingeniería. ¿Listo? Mire que en colegio público, que es donde más personas hay, ahí sí no hay problema, mire. Pero en el grupo 2 hay una sola mujer que es de colegio público, ¿no? ¿Sí? En el grupo 2 de colegio público femenino, en el grupo 2 hay una mujer. Entonces, con ese solito dato que hay ahí, no puedo calcular yo una varianza. Por eso es que me aparece aquí que la varianza, aquí en el grupo 2 para mujeres, la varianza me aparece con un NA, un dato no disponible. ¿Por qué? Porque sencillamente no es posible calcular la varianza en ese caso. Bueno, mire, otra función, jóvenes, que sirve para estas cuentas por niveles de factor, es la función aggregate. Muchachos, también sirve para lo mismo, solo que da las respuestas de una forma diferente. En este caso, la respuesta nos la da como un data frame, como un marco de datos. Entonces, mire, lo mismo, muchachos, mire, es la misma sintaxis de Tapley, solo que ahora estoy usando la función aggregate. Para la edad, por niveles de género y grupo, calcúlame la media. ¿Listo? Entonces, mire cómo entrega la respuesta. Voy a hacerla con Tapley también. La misma voy a hacerla con Tapley. Esta. Y lo voy a hacer con Aggregate. La misma cosa. Entonces, miren la forma distinta en que se presentan las respuestas. Miren que acá está. Grupo 1, mujeres. 18.933. Mire, mujeres, grupo 1, 18.933. Es exactamente lo mismo, solo que acá está organizado de una forma diferente. Esta forma de organizar estos datos es ventajosa en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico acá, esta forma es elegante porque me permite enseguida, a partir de aquí, por ejemplo, hacer un bar plot, hacer un gráfico de barras inmediatamente ahí. Me da una columna donde tiene la información del género, otra columna donde tiene la información de grupo, y una columna donde tiene la información ya del cálculo como tal.
Esto que aparece aquí como X es la media, ¿no? La media, la media, la media, la media. Ojo, aquí está, para el grupo, para hombres del grupo 1, la media es 17,9. Eso es esto, vean. Esto. Para mujeres del grupo 2, la media es 20. Es esto. Para mujeres del grupo de ingeniería, la media es 21,33. Ahí está. Bien. Oiga, muchachos, esto tiene una ventaja también. Estas funciones tienen una ventaja y es que tú puedes programar en R tus propias funciones y puedes usarlas acá para hacer el cálculo de esa función. Por ejemplo, el coeficiente de variación. Ojo, atención, coeficiente de variación se define como desviación estándar sobre X barra multiplicado por 100. Un momentico aquí. Momentico aquí. La pizarra. Vamos a ver. Esto es. Bueno, parece que. No sé qué. Ahí está. Mire, a mí casi no me gusta aquí escribir en esto, pero bueno. Es S. Un momentico, cojo el lapicito. S sobre X barra. S sobre X barra. Parece un 5 la bendita S. Esto es complicado uno escribir con el ratón, pero es la fórmula. La fórmula es para el coeficiente de variación. Es la desviación estándar sobre X barra y eso se multiplica por 100. Eso es el coeficiente de variación. ¿Sí? Así se calcula. El coeficiente de variación de un conjunto de datos se calcula mediante S sobre X barra, donde S es la desviación estándar de los datos y X barra es la media de los datos. Y se multiplica por 100. Y otra cosa que le voy a mostrar ahí que uno también calcula algunos paquetes de análisis de datos. Cuando uno hace un summary, por ejemplo, Minitab, por ejemplo, SAS, cuando uno hace un summary de los datos, también le agrega una cosa que se llama el error estándar de la media, que se calcula como S sobre la raíz cuadrada del número de datos. Esa N quedó maluca. La raíz cuadrada de N. S, parece como si fuera la raíz cuadrada de la raíz cuadrada. No, es S sobre la raíz cuadrada del número de datos. S sobre raíz de N. A eso le llaman el error estándar de la media. El error estándar de la media. Es una medida, es un valor que lo usa mucho cuando uno lee informes donde dice, no, la media de tal cosa fue, y entonces escriben la media y entre paréntesis escriben otro valor ahí. Ese otro valor que escriben ahí es el error estándar de la media. Ese valor sirve para uno calcular lo que se conocen como intervalos de confianza para el promedio poblacional. Eso, varios paquetes de análisis de datos, cuando uno les pide un resumen de unos datos, le dan también esa cantidad y dan el coeficiente de variación. R no. Yo creo que en el paquete básico de R no hay una función para calcular el coeficiente de variación bueno, yo no las he buscado en realidad, no las he buscado. De pronto hay algún paquete por ahí o de pronto hay alguna función que me calcule ese coeficiente de variación y alguno que me calcule el error estándar de la media, pero bueno, lo que quiero ilustrar es que uno puede programar en R
esas funciones. Mire, aquí lo voy a hacer. Les explico más o menos cómo es la sintaxis para uno programar su propia función. Esto le llaman funciones, se le llaman funciones definidas por el usuario. Funciones definidas por el usuario. Es decir, la persona que está usando R define sus propias funciones. ¿Listo? Entonces yo le llamo a esta función, le llamo coef_var, de coeficiente de variación. Coef_var. ¿Listo? Mire, así se llama la función. Asignación. Y hay esa es una palabra reservada, función. Ahí lo que le están diciendo es, en coef_var voy a guardar una función que voy a crear. Esa función va a tomar un vector X. Va a tomar un vector X y mire lo que va a hacer. Es lo que está aquí entre llaves. Va a calcular la desviación estándar del vector que tú le entregues, que se llama X. Y esta opción es para en caso de que en X haya algún dato faltante, me quite ese dato faltante de X y me calcule la desviación estándar con los datos disponibles, así como hice allá arriba con la media. Y eso me lo va a dividir por la media de X también, quitando los datos faltantes en caso que haya. Y eso lo va a multiplicar por 100. Ahí está, mire, ahí está la cuenta que eso va a hacer. Va a calcular la desviación estándar y la va a dividir por la media y eso lo va a multiplicar por 100. Eso para expresarlo en términos de porcentaje, el coeficiente de variación. Listo. De esa manera, ya tú tienes, ahí envié eso. Mire que acá apareció por alguna, mire, aquí está, funciones. Y tengo la función que se llama coef_var. ¿Sí? Coef_var. Ahí está. Ahí está la forma como está programada y eso. Ahí está. Funciones. Se llama coef_var. Listo. ¿Cómo uso esa función? Mire, aquí la tengo sencillita con un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Metí este vector Z, le coloqué un NA ahí para que usted vea que trabaja cuando hay datos faltantes. Entonces, mire, con ese vector Z yo puedo calcular, mire, la desviación estándar dividida por la media y multiplicada por 100, que es lo que es el coeficiente de variación. Solo que aquí lo estoy haciendo por fuera de la función. Y acá, mire, da 57,50. Y acá lo estoy haciendo llamando a la función que acabo de programar, coef_var. Mire que da exactamente lo mismo. ¿Listo? Simplemente, ya con esta función que he creado, simplemente cojo y llamo a la función y le entrego el vector de los datos a los cuales le quiero calcular el coeficiente de variación. ¿Cuál es la ventaja de estas funciones como Tapply, como Aggregate, como la función by? Es que ellas te aceptan funciones creadas por ti. Es decir, que si yo te pido, calcúlame el coeficiente de variación para la edad desagregada por género o desagregada por grupo o por cada combinación de género-grupo, eso es muy sencillo porque simplemente llamas a la función aggregate. Aquí, por ejemplo, aquí estoy llamando a la función Tapply y mira, la función que le estoy entregando es mi función, la función que yo acabo de crear. Le estoy entregando a la función Tapply. También se la puedo entregar a la función aggregate. ¿Sí? Aquí, o sea, si quieres, por ejemplo, calcular el coeficiente de variación, vamos a traernos esto para acá. ¿Sí? Vamos a traernos esto por aquí. Aquí. Entonces, mira, si tú quieres calcular el coeficiente de variación, coef_var, falta una F. Así, coeficiente de variación para la edad discriminado por género y grupo, entonces es muy sencillo. Simplemente ejecuta eso. Mire, y ahí está. Ahí está. Esto que está acá es el coeficiente de variación, calculado de esa manera. S sobre la media por 100. El coeficiente de variación, muchachos, es una medida de dispersión también. Los datos que tengan un coeficiente de variación más grande es porque son más dispersos. Los que tengan un coeficiente de variación más pequeño son menos dispersos. Mire, por ejemplo, los
Los hombres del grupo 1 son los que menor coeficiente de variación tienen. Es decir, son bastante homogéneos las edades de los hombres del grupo 1 son bastante parecidas entre sí, ¿cierto? Mientras que las mujeres del grupo 2 son las mujeres más, las mujeres del grupo 2 son las que más variación tienen en cuanto a la edad. Son las más disímiles en cuanto a la edad. Bien, ese coeficiente de variación es eso, una medida también de homogeneidad o de dispersión de los datos. Bien, mire, yo puedo programar también por aquí la tengo, es que aquí la tengo, mire. Aquí, esa que les dije el error estándar de la media, que es la desviación estándar de los datos sobre la raíz del número de datos. A eso se le conoce como error estándar de la media o desviación estándar de la media también. Entonces, aquí estoy creando una función que me calcule eso. Mire, la desviación estándar de los datos dividido del vector que yo le entregué. Ojo, aquí le digo que le voy a entregar un vector X. Entonces, con ese X, ¿qué va a hacer? Va a calcular la desviación estándar y me la va a dividir entre la raíz cuadrada de la longitud de X. Mire, esto es en caso de que en X haya un dato faltante. Aquí le estoy diciendo, mira, antes de calcular la desviación estándar, bórrame los datos faltantes, quítame los datos faltantes. Y acá, en caso de la función len no trabaja lo mismo, sino que la función len, cuando tú mandas len de un vector, ella te regresa la longitud incluidos los datos faltantes. Por ejemplo, aquí, mira, si yo le digo len de z, a ver, ¿cuántos elementos tiene z? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 incluido el NA. Entonces me dice 8. ¿Sí? O sea que cuando yo mando a calcular la longitud de un vector, ahí en esa longitud va metido los NA que tenga. No hay una forma de decirle NA.rm igual true. No trabaja. Eso no trabaja así. O sea, con len no funciona de la misma manera que funciona con la media, la desviación estándar, la varianza y eso. Entonces, para eso hay que quitar primero los datos faltantes. Entonces yo le digo na.omit. Lo que le estoy diciendo ahí es quita los datos faltantes de z y después sí calcula la longitud. Y mire que da 7. Primero quito los datos faltantes y después calculo la longitud. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ve? Entonces, mire, la desviación estándar, en caso de que haya datos faltantes, quítelos. Y eso divídalo entre la raíz cuadrada, la raíz cuadrada del número de datos que tengo disponible. Porque mire que aquí estoy quitando los datos faltantes del vector X y después es que estoy calculando la longitud. Y estoy calculando la raíz cuadrada de esa longitud que es n. Y ahí, con eso, yo tengo el error estándar de la media. Por ejemplo, para el vectorcito ZS que creé ahí arriba, la desviación estándar de la media es 1.148.7. Mire, recuerde, ¿eso a qué es igual? Eso es SD de Z, na.rm igual true sobre la raíz cuadrada de el número de datos, que en este caso son 7. Voy a ponerlo directamente así para que vea. 7. ¿Sí? Mire que da exactamente lo mismo. O sea, efectivamente, la función que yo creé me está calculando eso precisamente. Desviación estándar sobre raíz cuadrada del número de datos. Bueno,
Lo ventajoso de esto, muchachos, es que una vez yo he creado esa función, entonces yo puedo aplicarle esa función por niveles de los factores que ya tenemos allá. Es decir, yo puedo calcular la desviación estándar de la media para cada nivel de género y tipo de colegio y eso, ¿sí? Esa función que he creado yo mismo. Mire, aquí lo estoy haciendo con Tapley, también se puede hacer con Aggregate y también se puede hacer con Byte. Mire que aquí, aquí lo estoy haciendo para el número de hermanos, que es una variable cuantitativa también. Dice, para el número de hermanos, por género y tipo de colegio, calcúlame el error estándar de la media. ¿Sí? Bueno, acá hay otra función, por ejemplo, que en R, es lo que tengo aquí, mire, en R no hay una función que te calcule el rango definido como máximo menos mínimo. O sea, una función que me calcule el rango, directamente no la hay. Tenemos una función que se llama rank en R. Mire, aquí, por ejemplo, ese es el máximo de Z. Y tenemos una función que se llama rank. Y tú le entregas el vector Z. Bueno, y te regresa NA porque en Z hay un bendito NA. Entonces le decimos aquí a NA.rm igual true. Y mire cómo regresa, qué es lo que regresa la función rank. Regresa 1, 9. Es la primera componente, es un vectorcito, donde la primera componente es el mínimo y la segunda es el máximo. Tú podrías usar esa función para calcular el rango que, como lo definimos nosotros, que es el máximo menos el mínimo. ¿Cómo se podría hacer? De diferentes formas. Por ejemplo, una con el sistema de indexación. 2 menos 1. Es decir, el valor que está en la posición 2, que sabemos que es el máximo, menos el valor que está en la posición 1, que sabemos que es el mínimo. Da 8. El rango es 8. 9 menos 1. Pero también se puede hacer así como acá. Mira, máximo de Z menos mínimo de Z. También es 8. O con esta función, mire, diff. Esa función diff lo que hace es que si le entregas un vector cualquiera, esa función diff lo que hace son las diferencias entre las componentes del vector. Por ejemplo, si yo entrego, digamos, yo entrego este vector a 4, 7, 3, 8. Entonces, cuando yo le entregue diff, cuando yo le entregue este vector a diff, ella va a ser 8 menos 3, eso da 5. Va a ser 3 menos 7, da menos 4. Y va a ser 7 menos 4, da menos 3. 3. ¿Sí? Veamos. O sea, hace las diferencias de las componentes. Ahí está, mire. Es 8 menos 3. 8 menos 3. 3 menos 7 da menos 4. ¿Sí? Y 7 menos 4 da 3. O sea, hace las diferencias componente a componente. Si, por ejemplo, a diff le entrego Z, entonces, bueno, el primero es un NA porque recuerde que en Z hay un NA y está de último, ¿no? Entonces, NA menos... NA menos... ¿Dónde está Z? Aquí. Z está aquí. NA menos 9 es NA. NA menos 9 es NA. 9 menos 8, 1. 8 menos 7, 1. 7 menos 6, 1. 6 menos 1, 5. 1 menos 4, menos 3. 4 menos 2, 2. Entonces, eso es lo que está dando acá. ¿Listo? Entonces, si el vector solo tiene dos componentes, sencillamente esa función diff te hace el que está en la segunda componente menos el que está en la primera, que como ese vector lo estoy recuperando con la función rank, entonces yo estoy seguro que en la segunda componente tiene máximo y en la primera tiene mínimo. Entonces, al aplicarle diff, estoy calculando la diferencia máximo menos mínimo. Si no quieres complicarte la vida, simplemente usa la función max menos min. Listo. Pero bueno, es diferentes opciones de uno calcular el rango en R. Entonces, mire, aquí estoy creándome una función que precisamente nos calcula el rango.
aquí, por aquí. Aquí está. Entonces, la llamo así, rango en español. Rango en español. Es una función, toma un vector X y mire lo que hace. Diff de rang de X. Y en caso que haya datos faltantes, elimínelo. Esta es la forma más elegante. La otra forma válida también es usando así, máximo menos mínimo. Pero me gusta más esta porque es más sofisticada, más elegante. Esta forma es más elegante, más sofisticada. Entonces, ahí está, mire, rango. Entonces, la función rango le entrego el vector Z y ¡pam! Me calcula 8. Por ejemplo, el rango de la variable edad es 16. ¿Listo? Entonces, muchachos, si yo te pido que me calcules el rango por ejemplo, de la estatura, de la edad, por cada nivel del otro factor, entonces tú simplemente llamas o a la función by, o a la función tuply, o a la función aggregate y le dices calcúlame el rango. Ya con esta función que acabo de crear. ¿Listo? Eso es chévere, chévere, chévere. ¿Listo? Bien. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar es que uno puede hacer también gráficos, algunos gráficos desagregados también, separados por nivel de un factor. Por ejemplo, si tú quieres ver el box plot de la estatura de los estudiantes discriminados por género, entonces mira la función box plot, que ya la vimos que sirve para hacer el box plot. Entonces le digo, mira, el box plot de estatura, esa culebrita, lo que se le está diciendo es, pero por favor diferenciado por los niveles de género. Es decir, le estás diciendo, oye, sepárame los datos de hombres de los datos de mujeres y hazme el box plot para cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo de dónde va a encontrar estas dos columnas, estas dos variables. ¿Dónde las va a encontrar? Las va a encontrar en el data estudiante. ¿Ya? Entonces ahí está. Mire, y aquí nos da el box plot de mujeres y el box plot de hombres. Uno con eso inmediatamente uno se da cuenta que en cuanto a posición, en cuanto a medidas de posición, las mujeres tienen una estatura más baja que los hombres, lo cual es normal, ¿no? En general, en la humanidad, en los seres humanos, en general, las mujeres tienden a tener una estatura en general, ¿no? En general, no quiere decir que no haya mujeres más grandes que yo, sí hay, pero en promedio, las estaturas de los hombres en promedio tienden a tener una estatura más alta, más grande que las mujeres. Entonces, eso se está observando acá también en estos datos que nosotros tomamos. Mire, recuerde que en el box plot la mediana es esta lista negra, esa línea negra es la mediana de los datos. Entonces, mire, la mediana para las mujeres es alrededor de 1,60. Por aquí la tengo calculada numéricamente, vea, 1,60. Mientras que la mediana de los hombres está alrededor de 1,70. Mira, aquí está 1,75. Un poquito por debajo de 1,75, digamos 1,73, no sé. ¿Listo? Vamos a calcularla acá. Mira. Ahí está. Es 1,6 para las mujeres y 1,73,5 para los hombres. ¿Listo? Otra cosa que podemos ver acá es la varianza de los datos. Mire, recuerde, el box plot, entre más largo son los bigotes, entre más separados están estos dos límites de los bigotes, recuerde, eso indica mayor variación. Entonces, mire, ahí se ve claro que para los hombres tenemos un rango que va desde 1,65 hasta 1,87 por allá, no sé. Mientras que las mujeres va desde 1,54 más o menos a 1,70. Es más cortica la caja y los bigotes. La caja y los bigotes de las mujeres es más cortica que la caja y los bigotes de los hombres. Es decir, eso me indica que los hombres tienen una varianza más grande. Vamos a verlo. Es simplemente calcular aquí var. ¿Sí? Entonces, mire, las mujeres tienen una varianza de 0.0
0,029, mientras que los hombres tienen una varianza de 0,039. Es decir, casi una milésima más, ¿no? En cuanto a desviación estándar, la SD, la desviación estándar de las mujeres es 1,54, mientras que la desviación estándar de los hombres es 1,62. Nótese que la desviación estándar de los hombres es más grande, es una centésima más grande aproximadamente. Listo. Y por ejemplo, si lo vemos en cuanto a coeficiente de variación, recuerde que ya yo tengo una función que me calcula el coeficiente de variación, coesbar. Bueno, la escribí mal. Ahí está. Mire, el coeficiente de variación de las mujeres en cuanto a la estatura es 3,37, mientras que el coeficiente de variación de los hombres es 3,57. Mire que tiene un coeficiente de variación los hombres más grande que el coeficiente de la variación de las mujeres. Es decir, la estatura de los hombres es más variable que la estatura de las mujeres, aunque no mucho. Aunque no mucho. Con la edad ocurre algo, pero la edad, voy a hacer la misma, el box plot, pero ahora no de estatura, sino de edad. Voy a hacer el box plot de edad para discriminados por hombres y mujeres. Mire, en la edad te está mostrando unos datos atípicos. Bueno, en cuanto a dispersión, parece que, mire, los hombres, prácticamente las mujeres no tiene bigote inferior. El bigote inferior queda justo donde está el primer cuartil, ¿sí? En cuanto a la edad. Entonces, si uno calcula, mire la posición, o sea, la edad no es mucha la diferencia entre hombres y mujeres, no hay mucha diferencia en cuanto a la posición, están más o menos en la misma posición, pero parece ser que las mujeres tienen una varianza más grande, porque mire que la caja es más grande, la caja de las mujeres que la caja de los hombres. Entonces vamos a calcular esas, por ejemplo, el coeficiente, vamos a calcular la desviación estándar, pero en este caso no para estatura, sino para edad, ¿sí? Por género, y vamos a calcular la desviación estándar. Mire, las mujeres tienen una desviación estándar de 3,64, mientras que los hombres tienen una desviación estándar de 2,27. Obviamente, mire, en las mujeres hay unos datos atípicos, ¿no? Recuerde que estos punticos que están acá son datos que se consideran datos atípicos. Hay una mujer que tiene una edad bastante grande, que tiene 30 y tantos años, ¿sí? Y hay una mujer de 25 años ahí, ¿sí? Mientras que en los hombres el más viejo es de unos 28 años, ¿no? ¿Sí? Y hay uno que tiene unos 25 años, y esos datos se están considerando atípicos en comparación con la edad que tienen que tiene el resto de los grupos, ¿no? Entonces, nótese que ahí lo interesante de esto es que uno puede ver el box plot de discriminados por nivel de un factor. Por ejemplo, si yo quiero ver la edad, el box plot de la edad por grupo, recuerde que hay 3 grupos. Entonces, mire que me aparecen los 3 box plots. Este es el box plot del grupo 1, este es el box plot del grupo 2 y este es el box plot del grupo de ingeniería en cuanto a la edad, ¿sí? En cuanto a la edad, ahí está, separado por grupo. Nótese que el grupo de ingeniería tiene una mediana de alrededor de 21, mientras que el grupo 2 tiene una mediana alrededor de 19 y el grupo 3 tiene una mediana alrededor de 18, que es lo que calculamos allá hace un rato, ¿sí? Mire, acá podemos ver un diagrama que se llama diagrama de dispersión. Por ejemplo, es claro que entre más estatura tenga una persona, uno espera que pese más. Claro, tiene más masa corporal. Las personas más altas tienden a pesar más. Las personas más pequeñas tienden a pesar menos. ¿Listo? Entonces, uno debería ver esa tendencia en los datos con este gráfico. Ahí tenemos lo que se conoce como un gráfico de dispersión. Mire que acá en el eje X está la estatura
y en el eje Y está el peso. Entonces yo veo que ahí se ve la tendencia, ¿no? A medida que aumenta la estatura, va aumentando el peso, ¿sí? A medida que aumenta la estatura, aumenta el peso, en promedio, ¿no? En promedio. Aquí tenemos unos dos datos atípicos. Mire que hay dos personas que tienen un peso alrededor de 100 kilos, ¿sí? Pero también son personas altas, ¿no? Mire, este que pesa 100 kilos mide 1,80 y el otro que pesa 100 kilos mide más de 1,75, ¿sí? Aunque yo creo que todavía está con un poco de sobrepeso, pero son personas, una persona de 1,80 bastante pesado, 100 kilos. Entonces, no los conozco, pero por la pandemia no los conozco, pero debe ser una persona bien cuajada, ¿no? Y uno puede pasar una lista, lo que se conoce como la línea de mejor ajuste, que es una línea que marca como la tendencia de los datos, ¿no? La tendencia de los datos. Entonces, nótese que esa línea va creciendo, ¿no? Ese se le conoce como la línea de mejor ajuste o línea de regresión. Si tienen la fortuna de ver el curso 2 de Fundamentos de Probabilidad y Estadística 2 conmigo, entonces ahí veremos cómo se construye esa recta y todas esas cosas. Cómo se calcula la pendiente y el intercepto para esa recta, esa línea recta. Es decir, cómo se halla la ecuación de esa línea recta. Bien, mire, estas son cosas que uno puede hacer del análisis de los datos. Oiga, sería muy interesante poder diferenciar los punticos con un color para los hombres y un color para las mujeres. Sería interesante. Es decir, porque ahí en esos puntos yo no sé cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Entonces sería como chévere poder indicar eso con un color. Bueno, les hago un adelantico. Para eso que yo quiero hacer, de diferenciar a los puntos por color, diferenciando los puntos de los hombres de los puntos de las mujeres, la machera para eso es esta librería que se llama la librería ggplot2. Esa librería ggplot2 nos facilita esa tarea de una manera tremenda. No es el objetivo del curso, pero ahí le voy indicando para que usted se vaya abriendo la mente y diga, existe eso, existe la librería ggplot2 que me permite hacer esas cosas. Por ejemplo, mire, le voy a mostrar solo un ejemplo aquí. Con esto, mire. Voy a hacer el histograma de la estatura, de esta misma variable, de la estatura, de la que está acá en el eje X, pero voy a diferenciarlas por género. Es decir, que en el histograma me aparezca en qué sector están las mujeres y en qué sector están los hombres diferenciados por un color. Mire, esa belleza la hace la librería ggplot. No sé qué está pasando. Aquí. Vamos a ver. Ahí está. Falta ponerle aquí. Es que como le di un espacio ahí, eso. Ahí está. Mire. Elegante, mire. Este es el histograma de la variable estatura. Pero, mire que está diferenciado por colores, ¿no? Es decir, lo que está en esto que es como un morado ahí, no sé. Son los hombres, son las barras que corresponden a hombres, y lo que está en ese verdecito son barras correspondientes a mujeres. ¿Sí? Bueno, aquí este mensaje que está dando es que recuerde que en el data hay tres datos faltantes. Eso es lo que está mandando a hacer acá. Lo que quiero que mires es que qué bonito que te permite a ti en el histograma ver que las mujeres están como distribuidas en esta parte baja de
de esa escala de estatura, mire, entre menores o iguales que 1,7 son las mujeres prácticamente. Esta que se ve como un color más oscurito es porque ahí están colores para, ahí tanto hombres como tanto hombres como mujeres en ese sector. Pero nótese que ya desde 1,6 para abajo prácticamente no hay hombres con esas estaturas, sino que son puras mujeres. Y lo mismo, de 1,7 para arriba prácticamente no hay mujeres tan altas, ¿no? No hay mujeres tan altas. De 1,7 hacia arriba, las barras son todas de hombres. Toda está conformada, es decir, los conteos que se están haciendo ahí son todos hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí con esta marca de clase de 1,8, 10, y todos son hombres, ¿sí? Mientras que acá, con esta marca de clase de alrededor de 1,5, hay alrededor de, no, aquí es como, este es 5.5, es alrededor de 7, es puras mujeres. Puras mujeres. ¿Listo? Muchachos, por ejemplo aquí, el diagrama de gráfico de barras por estrato, ¿no? Mire que aquí estrato 1, estrato 2, y entonces y además está diferenciado por el tipo de colegio. Entonces, mire que aquí está el estrato. Bueno, aquí están los 3 datos faltantes, esos que tenemos por ahí. Y está con este color amarilloso, no sé, eso es un naranjado, no sé, es de los que están en colegio privado y los que son de colegio privado, y el azul es de colegio público. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, en el estrato 2 no hay ninguno de colegio privado. En el estrato 1 hay unos cuantos de colegio privado. Por ejemplo, este es el nivel de satisfacción. También aquí este es chévere porque mire que aquí te separa en cada celda, te da un estrato y te hace el gráfico de barras en este caso este es el gráfico de barra del estrato, pero está diferenciado por género. Acá está el estrato 2 diferenciado por género, el estrato 1 diferenciado por, el estrato 3 diferenciado por género, y así. Y para la variable satisfacción. O sea, aquí en el eje X está la satisfacción. Y esto corresponde al estrato 1. Y por dentro están los colores que diferencian entre hombre y mujer. Esa es la lectura de eso. Ojo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, que son las calificaciones en cuanto a la satisfacción. Esto es para los del estrato 1, esto es para los del estrato 2, estrato 3 y estrato... Bueno, lo que pasa es que ahí me está tomando los datos faltantes como un estrato adicional, que sabemos que eso no es. Eso toca corregirlo ahí. Y mire que está diferenciado por género, ¿no? Chévere. Eso se puede hacer con la librería ggplot. Los que están en estadística computacional conmigo, vamos a ver eso más adelante, cuando estemos viendo la parte de gráficos. ¿Sí? Elegante eso es una cosa elegante, una cosa bonita, una cosa que debería entusiasmarnos. Pero a estos estudiantes no los entusiasma nada. No hay nada que los entusiasme. Lo único que los entusiasma es el reggaetón. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! En cambio, a mí me entusiasma ver cómo se hace en ese tipo de gráficos. Eso me entusiasma a mí, me entusiasma. Y me hace trasnochar estudiando esas cosas. Eso es lo que quiero inculcarle a mis estudiantes. Que se entusiasmen con este tipo de cosas. ¿Listo? Que se entusiasmen con programando cosas. Se entusiasmen programando funciones. Se entusiasmen aprendiendo R. Aprendiendo cosas nuevas. ¿Listo, muchachos? Bueno, quiero dejar ahí. Muchachos, mire, por ahí esta mañana les mandé al correo un data de unos estudiantes que eso es de 2018. Hace ya 3 años, unos estudiantes, así como ustedes me regalaron esos datos, hay unos estudiantes en 2018 que me regalaron datos, es decir, prácticamente el data tiene la misma estructura, es decir, las mismas variables, el sexo, el género, tal, y tiene peso y eso, pero para un grupo de estudiantes diferente. Y les mandé un tallercito en PDF
unas cositas que para hacer ahí. Eso no me lo va a entregar, ¿oyeron? Ahí dice claramente, esto no es para que me lo entregue. Eso no me lo va a entregar, yo no voy a poner a calificar eso. Es para que usted practique y lo haga a conciencia. Le conviene practicar con eso, porque así se viene el examen que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana hay un examen que exclusivamente incluye cálculo de media, de varianza, de desviación estándar, de rango, de coeficiente de variación, de error estándar de la media para una variable desagregada por uno o más factores. Voy a evaluar eso. Un examen en la plataforma. No. Voy a ponerlo como taller. Voy a ponerlo como taller. La primera nota del segundo corte es un taller. 3 intentos. Voy a tomar la máxima nota de los 3 intentos. ¿Sí? 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos. Va a durar una semana activo el taller. Esa va a ser la primera nota del segundo corte. Y va a tener que ver con esto, con estas 2 clases últimas que hemos dado. Es cómo leer un data y cómo calcular cosas de ese data desagregados por niveles. Por niveles de un factor. ¿Listo? Entonces, muchachos, ese que le mandé en PDF está muy parecido a las preguntas que le van a salir en ese taller. Así que les recomiendo que antes de entrar al taller y perder el primer cartucho del taller, el primer intento de taller, antes de ir a perder el primer intento de taller, trate de hacer algo de lo que se dice ahí en ese PDF. Lea los datos y empiece a calcular cosas de ahí, lo que se pide que calcule ahí. Y verá que va a tener éxito en el taller. Por lo menos le va a dar menos duro en el taller. Entonces ya se lo mandé al correo y creo que también ya se lo compartí a Laura para que se los... Laura, sí, Laura es la secretaria acá. Sí, Laura. Se lo di a Laura para que se los haga llegar a través de WhatsApp también. Y se los mandé al correo. Mire, mejor dicho, no me salga después con el cuento que no le llegó, porque también lo subí a la plataforma. Yo no sé si para el grupo 2 lo subí. Si no, lo voy a subir. Creo que lo subí para el grupo 1. Para el grupo 2 lo voy a subir a la plataforma. Ya se los mandé al correo y ya se los mandé con la secre. ¿Sí? Para que después no me salgan con el cuento de, ay, yo no me enteré, yo no sabía, yo esto y esto. No, nada de eso. No tiene excusa. No tiene excusa. Jóvenes, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Faltan 20 minutos, pero hoy es Viernes Cultural. Vamos a dejar ahí. Ya la próxima clase empezamos con... la próxima clase empezamos el capítulo 2. Probabilidad. Capítulo 2. Probabilidad. De una. La próxima clase. Que es cuando el martes. El martes. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Sí. Los datos que usted mandó, yo los abro y desde mi Office no los lee correctamente. Eso no está configurado para leerlo con Office. Sí, pero no, eso está hecho para leerlo con R. En R los compila, profe, pero no da los resultados iguales a los de la grabación. O sea, en el anterior que te mandé de esta clase. Sí, profe. Oiga, muchachos, si quieres, compárteme tu pantalla y veo cómo estás haciendo para leer esos datos. Ok, listo. ¿Puedes hacerlo ahora? Sí, sí. Bueno, hágale. Voy a dejar de compartir yo. Y miramos a ver si te puedo ayudar. A ver qué está pasando. Entonces, si lo tienes ahí, por favor, puedes compartir tu pantalla y yo miro. ¿Está viendo pantalla? Sí. Ok. En el celular lee así, aparece. No sé. Bueno, no sé, cuando vayas a leer con Excel,
lo que está pasando, lo que está pasando ahí es que cuando vas a leer eso con Excel, tienes que indicarle a Excel que el separador. Por donde estás metiendo el tubito no sale humo, sino por donde está la vela. ¿Listo? ¿Por qué crees que pasó así de esa manera? De esa manera, ¿Me escucho? Dile a esa persona que está hablando ahí que estás en clase en estos momentos y que se salga para allá a hablar a otro lado, que te deje tranquilo. Sí, profe, es mi sobrino que está en otra clase. Dígale que vaya para otro lado. Que estamos aquí y eso se está grabando. Yo quiero que eso quede grabado para que los muchachos vean cómo podemos solucionar ese problema. Listo, muchachos. Mira, lo que está pasando ahí es que cuando vas a leer esos datos con Excel, tienes que indicarle a Excel cuál es el separador de las columnas. ¿Listo? Muéstrame otra vez en Excel. Muéstrame otra vez en Excel. Viste que ahí aparecen unas comas, ¿no? Sí. Ahí aparece una coma. O sea, el archivo está separado por comas y parece que Excel no está entendiendo que las comas son el separador de columna y por eso te lo está leyendo de esa manera. Bueno, pero esa no es la preocupación. Deberías preocuparte si R lo estás leyendo mal. No entiendo cómo lo estás haciendo con R. Vamos a ver. R. Sí, espérate un momentico y lo pongo para que Ahí está bien. Ya que no lo puedo ver en el computador. Ya apareció. Ya apareció. Ya lo leí aquí con Listo. la indicación. Muchachos, Ahí ya está. esa carpeta. Ponte otra vez allá arriba a donde estás leyendo los datos. Párate donde estás leyendo los datos. Aquí. Ahí. Listo. Dale control enter ahí. Dale control enter. Ya. Listo. Bien. Ahora manda esa, dale esa que dice, dale la STR, la que dice STR y manda eso. Ok. Y yo veo una cosa ahí. Muéstrame. Ok. Bien, repitente lo está tomando como variable de caracteres. Bien. Aquí se ve que hay un error de lectura también. ¿Dónde? Aquí en público. No, eso no te preocupes por eso, porque eso es una cuestión de la codificación. Eso es cuando hay una palabra tildada, las tildes a veces eso molesta, pero eso es lo de menos porque si nos está dando bien las cuentas, eso es lo de menos. Pero sí veo que ahí sí, manda otra vez la tabla, esa tabla género tipo de colegio. Para yo ver una cosa. Pero un momentico, todavía no me cambia ahí. Bien, y género. Sí, hay allí algún problema. Está tomando muchos datos faltantes ahí. Espérate un momentico y te mando un código aquí para que ensayemos una cosa aquí. Mira, desactiva la primera y activa la segunda.
Aquí en la lectura. Sí, sí. O sea, ponle signo peso ahí. Y Numeral. quita el signo, perdón, numeral y eso. Dale ahí. Y mándame otra vez el STR. Ahí está, bro. Bueno, mira, te voy a dar un código aquí para que lo pongas. Momentico. Más o menos creo saber lo que está pasando ahí. Momentico. Momentico y lo busco por aquí. Ah, ah. Mira, aquí. Ya voy. Vamos a ver si solucionamos ese problemita. Aquí lo tengo, mira. Después de la comilla donde termina el nombre del archivo, vas te lo voy a pasar aquí por el chat. Eso, copia eso y lo pegas después de la comilla donde termina el nombre del archivo, pones una coma y copias esa línea que acabo de enviar ahí. Ya voy, que está lento el computador. Ok. Aquí después de las comillas, pero... Después de eso, ahí. Pon una coma y pega. Pon una coma y pega. Listo. Mande Listo. eso nuevamente. Listo. Ahora le doy Dame un STR. sumari, dame el sumari de estudiante. Dame sumari de estudiante. Sumari de estudiante. Sumari. El sumari. Ahí en lento. Ajá. Se paralizó. Bueno, mira a ver si te corrigió eso. Tú no has hecho ningún cambio en el archivo ese, ¿no? Tú no te pusiste a neciar con ese archivo, a cambiar cosas ahí por dentro, ¿no? ¿Verdad? Porque, No, no, bro. o sea, Pero tanto que yo tú lo sí envías, sí lo cogiste. pedí ayuda. Sí. Ahora sí ya lo compiló. Bueno, dale dale para arriba un momentico y yo miro. Aquí. Ajá. Oye, pero a ti te está dando 7 NAs. Bueno, 7 NAs. En realidad, bueno, es posible que esté tomando las últimas filas, las esté tomando como NAs. Es raro porque dale para ver la variable grado. Quiero ver la variable grado. ¿Cuántos NA tiene la variable grado?
Ah, tiene 22, o sea, 15 más 7, 22. Y la variable satisfacción, sí. Ahí está leyendo bien esos datos. Solo que ahí parece que tiene, a veces eso, en esas hojas, cuando en Windows, a veces toma las últimas filas, las toma como NA. Pero ahora hazte la tabla, a ver, la primera tabla que yo hago ahí en ese archivo, que es la tabla de género y tipo de colegio. Dile que te haga esa tabla. Manda ese comando de table. El comando table. Aquí está. Mándelo. Ese, mándelo. Ahí lo compilo. Sin embargo, viste que está tomando ese 7 que aparece ahí. Ese 7 que aparece ahí son los 7 datos faltantes esos que tienes ahí. Y es decir, que lo que pasa es que te está tomando los espacios en blanco, te los está tomando los datos faltantes, eso te lo está tomando como un nivel del factor. Tú le tienes eso que yo dije, hay una donde digo NA strings, esa la tienes ahí, esta NA strings, ya te lo paso por acá. ¿Tú tienes esa ahí? Creo que no está al final acá. Espere. No. Esta es. Ajá, Esta aquí. sí la tienes ahí. NA strings igual. Sí, bueno, ahí lo que está pasando es eso. Mira, en realidad la tabla que yo calculo es la que tiene 14.3. Pero es raro porque ahí dice que habrían 17 mujeres. Sí. O sea, yo estoy viendo la clase y en comparación mis resultados son completamente diferentes. Sí, ahí hay algo raro. ¿No sería que te pusiste a molestar con ese archivo por dentro y empezaste a cambiar cosas? No, señor. Bueno, Si quiere lo descargo de nuevo. dice, a mí me salía la vez pasada así también. No podía enviarnos el archivo original de Excel y para convertirlo. Sí, yo le puedo regalar el archivo en Excel sin problema. Sí. Es posible que sea algo que relacionado con Windows, con el sistema operativo, pero sí, es algo preocupante porque veo que ahí está tomando como si hubieran 17. ¿Cuántas mujeres es que hay en el archivo que yo tengo? Y obviamente es en la lectura de los datos, ¿no? Sí, señor. En realidad hay edad, género. Hay 20 mujeres y 44 hombres en todo el archivo. A ustedes les está apareciendo canta 13. O sea que esos 7 GNA parece ser que está pasando la diferencia, viste que a ustedes le aparecen 13 mujeres, en realidad hay 20 mujeres. Hay 7 que se están perdiendo. Hay 7 y tiene que ver con eso, con las mujeres. Yo les vuelvo a mandar el archivo en Excel, si quieren, y para que ustedes traten de leerlo con Excel allá y sí, pero es rara esa situación. Es raro eso. Es raro eso. ¿Listo? Bueno, yo lo mando en Excel para que y sigan practicando a ver y ustedes en Excel lo exportan como CSV y después lo leen con R. A ver si así
se corrige esa situación. Más tarde se lo paso con la secre. Listo, profe, gracias. Bueno, pues.